Lina, bienvenidos todos los participantes y en especial nuestra invitada, María Julia Druil, que es profesora y licenciada en Letras, egresada de la UBA, y además traductora pública de francés. Es poeta, narradora, ensayista, editora y conduce el taller literario Rizoma. Y tiene ya una numerosa obra publicada en diferentes géneros. Destaco Dispositivos de Desencanto e Hinojos Salvajes. Publicó además obras para niños y es miembro de número de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina. Además, compañera mía como docente en la Escuela Normal Superior número 1. Gracias, María Julia. Adelante. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Porque estuve teniendo problemas para entrar en el Zoom. Normalmente uso otro sistema y no sé, me estaba complicando, no los escuchaba a ustedes. Bueno, encantadísima de estar con ustedes esta tarde. Ya me presentó sobradamente, con hermosas palabras, Berta, que fue quien me invitó, y bueno, saludo a todos. Realmente muy contenta, sobre todo porque la convocatoria, bueno, tiene que ver con este libro, que es un libro que nació en la pandemia, es Memorias de un país invisible. Y bueno, saben que todo lo que ha ido surgiendo en la pandemia ahora tiene como empieza a tomar un poco más de vida, ¿no? Por el hecho de, bueno, de que nos estamos viendo y aún conviviendo con estos sistemas virtuales, ¿no? Pero bueno, así que realmente muy contenta de estar acá. Y bueno, yo voy a ir hablando, pero también les pediría que ustedes me vayan preguntando para que no sea una exposición, no quiero aburrirlos, y también voy a ir leyendo algunos de los cuentos también. Es un libro de cuentos, son cuentos breves, hay 3 al final que son microcuentos, y bueno, fíjense en el título, ¿no? Dice Memorias de un país invisible. Digamos que es un título, si uno quiere, un poco polifónico, ¿no? Porque podemos pensar en lo que son las memorias, pero estos cuentos no son exactamente memorias, tienen algo de memoria y algo también de lo ficcional, por supuesto, y también esta cosa del país invisible, ¿no? Digamos que en ese título hay muchas cosas que se pueden llegar a discutir y llegar a pensar, ¿no? Alguien me dijo de este libro que en realidad tiene como una visión de un mundo quizá como un mundo, ¿cómo decirles? Como una visión bastante optimista del mundo, que no es tan así, pero bueno, se ve que esta persona sintió que la visión era un poco optimista, aunque hay de todo realmente, porque hay historias de abusos, hay historias de maltrato, hay historias de género, pero yo lo enlazo un poco con el intertexto que inicia estas memorias, ¿no? Este libro de cuentos. El intertexto es de Las ciudades invisibles, de Italo Calvino, ¿no? Y dice así: el infierno de los vivos no es algo que será, hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. 2 maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él,
hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Bueno, un poco lo que quería decirles es que mi elección tiene que ver un poco con eso, con, bueno, no ser parte del infierno, sino poder ver también ese otro mundo, ¿no? Y para poder convivir un poco mejor. Bueno, está sonando mi reloj, como verán. Según Roland Barthes, la escritura es reescribir y leer y volver a escribir, porque para él la escritura es algo vivo, algo que estalla, que brilla, se hunde, vuelve a surgir, se regenera. Y a mí lo que me parece que Barthes cuando escribe, también siempre se está preguntando qué es la escritura, ¿no? Y es algo que yo me pregunto todo el tiempo, ¿no? Cuando Berta me pidió que hablara de las estrategias de escritura de este libro de cuentos, me puse a pensar que no era tan fácil, porque bueno, podría hablar de lo que es analizable, por ejemplo, hablar de los narradores, de los registros lingüísticos, de los intertextos, de muchas cosas, pero siempre hay algo que queda ahí, ¿no? La pregunta sobre cómo surge un cuento, cuál es el origen, ¿no? En muchos de estos casos yo podría decir que hay una imagen que se me presenta, o se nos presenta a los que escribimos, y que nos empieza a perseguir, y hasta que no la escribimos, la llevamos un poco como una mochila, ¿no? Que vamos cargando. Sobre esto, recuerdo que una vez le hice una entrevista a la escritora Iris Rivero, que es una escritora de cuentos para adultos y también para niños, y yo hablaba en ese caso de un cuento, un libro de cuentos que se llama El Zoki, con Z y doble O, El Zoki, y le pregunté por qué le había puesto ese nombre y de dónde había salido ese personaje, que es un personaje creado, es un personaje, digamos, de la fantasía, y que siempre está cargando una bolsa, pero no se sabe qué hay adentro de esa bolsa. No lo sabemos hasta el final. Y ella contó que se le había aparecido esa imagen, la imagen del personaje y también ese nombre, y que estuvo como un año con ese nombre que le estaba dando vueltas en la cabeza, pero no sabía en realidad qué era. Lo que sí sabía es que estaba cargando con eso, digamos, con esa idea, hasta que finalmente se decidió a escribirla. Entonces, pensaba en eso, ¿no? En cómo nos van surgiendo esas ideas y bueno, las diferentes formas, ¿no? En que se aparecen, en que aparece la génesis de un cuento. En realidad yo también tengo una historia trágica, no es de este libro, sino de otro libro de cuentos, en donde también se me aparece un breve relato que me había hecho una persona, un señor mayor, que me contó que regaba todas las tardes las rosas del jardín que había sido de su esposa ya fallecida. Y que por eso no se aburría, porque su tarea era ir a regar y cuidar las rosas, podarlas. Y me pareció muy hermoso lo que contaba, nada menos que cuidar el jardín de su esposa, ¿no? Que me parece muy simbólico. Y dije, bueno, alguna vez voy a escribir algo de esto, pero la verdad que después me olvidé. Hasta que un día que yo estaba preparando las valijas para viajar y, y se me aparece muy fuerte, de una manera muy fuerte, esta imagen del hombre y el cuidado del jardín. Y le dije a mi esposo que tenía que escribirlo, pero no, la verdad que no teníamos tiempo, así que recién cuando llegué a destino me puse a escribirlo, pero como desesperadamente, ¿no? Bueno,
cuando vuelvo del viaje, me entero que ese día que yo escribí el cuento, este señor había fallecido. O sea, se me apareció esta cosa, bueno, hablando de lo misterioso, ¿no? De la escritura, creo que todos tenemos, ¿no? Un vínculo, pienso que tiene que ver mucho con esto de estar tan conectados con las percepciones internas, ¿no? De escucharnos, escuchar esa voz que tenemos. Y bueno, que surge de algún lugar del inconsciente, ¿no? Ya sabemos que, digamos, todo lo que vamos viviendo queda en forma de huellas en nuestro inconsciente, que quedan impresas y algún día salen y, bueno, los escritores ahí tenemos un poco de material para escribir. Tanto el inconsciente personal como el colectivo, ¿no? Donde también aparecen muchas cosas que surgen como una necesidad de poder escribir sobre eso. Igual hay muchas, no sé si son solo las imágenes, hay otras maneras, ¿no? Digamos, uno va por el mundo, ve algo que le llama la atención. De hecho, yo podría hacer de cada uno de estos cuentos a lo mejor varias tesis de cómo lo generé, ¿no? Cómo surgieron. Bueno, después yo les leí el primer intertexto, ¿no? No tiene demasiadas citas, pero creo que es algo que yo expresamente lo hice, no quería poner demasiados epígrafes, quería que aparecieran los cuentos así, ¿no? Entonces, iniciando el libro aparece la de Ítalo Calvino, y después en la segunda parte aparece un epígrafe de Olga Orozco que dice: y yo que me cobijaba en las palabras, como en los pliegues de la revelación, o que fundaba mundos de visiones sin fondo, para sustituir los jardines del Edén sobre las piedras del vocablo. Bueno, este epígrafe en realidad para mí es importante porque la segunda parte del libro habla de pasar la infancia, y hay muchos cuentos que son cuentos como de aprendizaje, cuentos de, bueno, del crecer mismo, ¿no? Y este epígrafe habla de, justamente, de la literatura, la palabra como un cobijo, ¿no? Como algo que nos cobija y nos acompaña y siempre es como nuestro, ¿no? Como un refugio. Y a mí realmente me acompañó la literatura y fue realmente mi bálsamo en el tránsito entre una niñez muy, muy paradisíaca en el campo, digamos, con toda una naturaleza a mi disposición, y una adolescencia temprana en la que tuve que aprender a vivir sin un padre porque mi padre se había accidentado. Entonces, bueno, cuento lo personal porque siempre, digamos, en lo que escribimos está lo personal, está la referencia a la propia vida, ¿no es cierto? Aunque no hablemos de la propia vida, sino que lo pongamos en un narrador en tercera persona, ¿no? Bueno, y el otro epígrafe que aparece es de Adolfo Bioy Casares, de La invención de Morel, que está particularmente en un cuento, y el epígrafe dice: la eternidad rotativa puede parecer atroz al espectador, es satisfactoria para sus individuos. Libres de malas noticias y de enfermedades, vive como si fuera la primera vez sin recordar las anteriores. Bueno, y este epígrafe es el acápite de un cuento que se llama La fogata, y que tiene que ver justamente con el tiempo circular, tiene que ver con el regreso de las estaciones, lo repetitivo, atizar el fuego para quemar lo que ya no sirve y poder volver a vivir. Ustedes, por favor, interrúmpanme cuando se pierdan o cuando a lo mejor yo estoy en el entusiasmo de lo que estoy contando,
que no es fácil, porque bueno, a mí me resulta más fácil hablar del libro de otro, pero del libro propio es bastante difícil. Este, bueno, eso en cuanto a lo intertextual, ¿no? Después, en cuanto a los cuentos, o sea, ¿cómo los clasifico, no? Podríamos hacer una clasificación en cuanto a los géneros o en cuanto a los temas. Hay varias maneras de abordarlos. En principio, bueno, son 22 cuentos breves y hay 3 cuentos que realmente son microcuentos, ¿no? Si yo tengo que hacer una clasificación en cuanto a los géneros, aparecería lo fantástico, pero lo fantástico, sobre todo lo fantástico cotidiano, ¿no? Lo fantástico cortasariano sería, ¿no? Cómo estamos transitando lo real y de pronto lo real se vuelve extraño, ¿no? Y eso aparece, por ejemplo, en un cuento que se llama Crisantemos, donde hay un extrañamiento de lo real. Aparece también en Elena y el viento, que es otro cuento. Ustedes después, en algún momento, pídanme si tienen ganas de escuchar alguno, yo lo leo, son cortos, así que no habría problema. Después hay otros que podrían considerarse cuentos extraños, como Pescar en el Tigre o Viernes Santo. Hay otros que son cuentos realistas, Boliche la puñalada, Soy la Sole, Viaje en tren, Problemas para hablar en público. Bueno, otros cuentos que podríamos llamar de aprendizaje, como Días de Marzo, El gallito ciego, La fogata, Regalo de Navidad. Una de las preguntas que me hago siempre es si, aún cambiando de género, puede haber una estética integrada, ¿no?, en la lectura. A mí me parece que sí, pero eso lo tiene que decir el lector, por supuesto. Pero, ¿por qué digo que me parece que sí, o por lo menos lo intento? Yo pienso en Roland Barthes cuando nos dice, la lengua nos da como el límite de lo posible. Pero el estilo es el que da como un frescor, ¿no?, por encima de la historia. Y en ese sentido creo que, bueno, ese sería un poco el estilo, como darle como una escritura que tiene que ver en lo posible, yo digo, como vengo de la poesía, es como una escritura bastante elíptica, ¿no? Y tratando de que no pierda la naturalidad aparente, porque en realidad detrás de esa naturalidad que puede aparecer en el relato hay todo un trabajo de reescritura, un trabajo intenso de reescritura, ¿no? Pero bueno, que dé una cierta comodidad la sensación, por lo menos, de comodidad de escritura. Mis cuentos no son cuentos largos, son en general cortos. Sí me parece que la novela es la que se debe extender, ¿no? Y por lo menos mi búsqueda es la elipsis, o sea, no abundar, no hacer, digamos, grandes descripciones, sino lo necesario. La prologuista, que es Ana María Odo, que ha hecho un hermoso prólogo, dice, María Julia es poeta y la poesía no podía estar ausente. Por el contrario, atraviesa todo el libro y es un juego equilibrado entre sostener la narración y liberar el lenguaje para dejarlo estallar en múltiples sentidos. Bueno, es un poco lo que yo les decía, ¿no? Como, bueno, está la narración, pero, digamos, bastante despojada, me parece a mí. O sea, me encantaría que pudieran leer el libro y entonces después de eso, ustedes hacerme una devolución, ¿no? Bueno,
Bueno, después, en cuanto a los narradores, yo podría decir que en general hay un narrador testigo que se va involucrando en la trama, a veces con un yo o con un nosotros, que eso lo hace partícipe de los hechos, que parece contarlos, y hace uso de un lenguaje local, porque muchos de estos cuentos tienen bastante de lenguaje local, ¿no? Como un dialecto eh, a veces rural, a veces pueblerino. Eh, bueno, para dar un María Julia, ejemplo, me gustaría que leyeras algún cuento, me así nosotros gustaría, podemos sacar algunas, me encantaría. generalizar ¿Cómo no? algo de lo que dijiste. Yo quería primero como dar un pantallazo. Yo lo que Sí. voy a leer, el primer cuento que voy a leer, que se llama Boliche y la puñalada, porque ahí tengo varios ejemplos que había tomado, pero bueno, lo leo. Boliche y la puñalada. Cuando entró en el boliche serían las 7 de la tarde y el último tren ya había pasado hacía rato. Doña Juana había hecho 3 viajes con el carro desde la estación para llevar a los pasajeros a su destino. A la pareja que llegaba de Bahía Blanca la había llevado hasta una quinta vecina. Un viajante de la ciudad pidió ir al hotel del pueblo y la mujer que había venido con su hija quiso que la llevara a casa de su madre. Juana entró al bar y se sentó en una de las banquetas altas del mostrador. Pidió una ginebra y se la tomó de un trago. Algunos parroquianos jugaban al truco en las mesas. La saludaron. Ella asintió solamente con la cabeza y pidió otra ginebra. La respetaban. Frecuentaba ese lugar desde joven, desde que se había comprado el carro para ganarse la vida. Nunca se había visto a ninguna mujer por ese boliche bautizado La Puñalada. Solo entraba Juana. El nombre del boliche se lo habían puesto por ella. Desde el día que ocurrió el problema con el medio finadito, como le llamaban. Eso había sido ya hacía unos 8 o 9 años. Se acomodó el saco y el pantalón que se le arrugaban en esa posición. Siempre se vestía de hombre. Ganarse ese derecho en un pueblo conservador como aquel no era poca cosa. Era de pocas palabras. No tenía sentido dar explicaciones. Vivía en una casa en las afueras con su amor de toda la vida. Su pareja era la chica a la que había defendido del ataque del borracho mientras caminaba de regreso de su trabajo una noche de invierno. Juana pasaba con su carro y en ese momento lo vio. Sacó su cuchillo y el borracho se burló. Una mujer que lo quería enfrentar justo a él. Es verdad que sos medio machote, pero de ahí a pelear conmigo. El borracho sacó otro cuchillo y atacó a Juana, que después de un forcejeo logró sacarle el arma, pero él la tomó de los puños, aunque pocas fuerzas le quedaban con tanto alcohol encima. Así que en la pelea cayó al piso con una herida sangrante. Juana lo levantó en el carro y lo llevó al hospital. Después fue a la policía y contó todo. Le salieron de testigos los parroquianos. Había defendido a la chica. El hombre ya cargaba varias historias de ataque a otras mujeres. A Juana le tomaron declaración y salió libre. Al borracho lo daban por muerto. La herida había sido profunda y perdió mucha sangre en el camino. Pero al cabo de un par de meses había logrado recuperarse y dicen que de ahí en más se cuidó bastante de volver a sus andanzas. Pero le quedó el mote de medio finadito para el resto de sus días y al boliche el nombre de La Puñalada, y a ella, en agradecimiento a los testimonios en su favor, se le hizo la costumbre de ir. Así que no había día que no pasara a la tardecita a calentar un poco los motores, como decía. Se oían algunos chismorreos que nunca faltan en un pueblo, pero eran puertas adentro. Todos se cuidaban mucho de criticar, porque básicamente Juana era solidaria.
Cuando alguna parturienta pobre tenía que atenderse, Juana la llevaba en su carro. Si llovía fuerte y los chicos no podían ir caminando a la escuela por el barrial, Juana preparaba una chubasquera de cuero, la ponía sobre los asientos y llevaba a todos a clase. Se contaban muchas patriadas de la mujer, pero a ella parecía no importarle nada la fama. Para esa época de los años 40 y en un pueblo perdido de la provincia, podría haber sido una historia que no encajaba, pero para la gente era muy natural ver los sábados a la tarde bajar de un carro a Juana con su pareja y sentarse en una mesita de mármol en la vereda de la única confitería a tomar una cerveza con platitos. Conversaban entre ellos en voz baja, sin hacer muchas migas con nadie, y después las veían subir al carro tal como habían venido. Esa tarde, en La Puñalada, se vivía un clima tranquilo. Algunos caballos estaban atados al palenque en un costado. El ambiente olía a tabaco y a humo. Los bebedores conversaban animadamente en las mesas de madera, algo tambaleantes y llenas de marcas. En el fondo, un reloj de pared bastante descuidado. El dueño del lugar repasaba las copas con una servilleta blanca y de vez en cuando le decía algo a su mujer, que lo ayudaba en la cocina. Por la cabeza de Juana pasaban las ideas como imágenes de una película. Hacía mucho que soñaban con su pareja tener un niño. Lo habían hablado con el médico, que era muy comprensivo, pero no pudo ofrecerles ninguna solución. No era fácil, ni siquiera pensarlo. Tampoco sabían con quién más compartir el problema. Pero la semana anterior había ocurrido algo que les cambiaría la vida para siempre. El médico del pueblo la encontró a Juana en la estación y le dijo que la esperaba con su pareja en el consultorio. Esa noche no pudieron dormir. ¿Para qué sería? ¿Por qué las había convocado? Cuando les explicó, se les llenaron los ojos de lágrimas. Un niño, recibirían un niño, por milagro. Los padres habían sufrido un accidente en un pueblo vecino y el bebé se había salvado. Estaba ileso, pero no tenía otra familia, ni abuelos, ni tíos. Los vecinos que fueron consultados no aceptaron, era mucha responsabilidad. El juez y su secretaria publicaron la noticia y lamentablemente nadie acudió. Por eso había pensado en ellas. El niño, más que una madre, tendría dos, y de las mejores. Él se encargaría de hacérselo saber a la gente del poblado. Mis últimas ginebras, pensó Juana. Me despido de este lugar. Mañana mi vida será otra cosa. No tendré tiempo de venir a beber. Fue una despedida silenciosa, agradecida. Desató el carro y rumbió para su casa. Tal vez María Julia, un momentito, María Julia. Se está por terminar el Zoom, así que lo cortamos, salimos y volvemos a entrar. Bueno, gracias. Entonces reitero el último párrafo, lo que le dice el médico. Por eso había pensado en ellas. El niño, más que una madre, tendría dos, y de las mejores. Él se encargaría de hacérselo saber a la gente del poblado. Mis últimas ginebras, pensó Juana. Me despido de este lugar. Mañana mi vida será otra cosa. No tendré tiempo de venir a beber. Fue una despedida silenciosa, agradecida. Desató el carro y rumbió para su casa. Tal vez un día de estos el cura se decida y nos case, pensó Juana. Y se rió para sus adentros al recordar que en ese pueblo ateo no había ni cura ni iglesia. Bueno, acá termina el cuento. Bueno, ahora dejamos que comenten aquí los participantes. Está Marisa, que tiene una formación filosófica, están varios diplomados, otros que terminaron la diplomatura y que recibieron el diploma el día de ayer en la Feria del Libro. Qué bueno, hay otros que... Disculpen que... para la de infantil no pude ir yo. Bueno, se entregaron todos los diplomas el mismo día. Y también, bueno, los que están acá no son de infantil, son de la diplomatura en teoría y producción literaria.
Uy, qué importante, a ver qué Bueno, y opinan. son justamente algo de cuento vieron ya, así que saben bastante de cuento, vieron las teorías del cuento de Anderson Invert, la teoría del cuento de Piglia, y después también las de Cortázar, así que van a tener bastante para aportar. Bueno, quienes Bueno, quieren participar, levanten la mano y les damos la palabra. Primero, dentro de la clasificación que hizo María Julia, ¿qué les parece? Si es realista, si es fantástico, si es un cuento extraño, o si es un cuento, en fin, ¿de qué tipo de cuento, cómo lo podrían encasillar ustedes? Marisa, ¿querés decir algo? No se te escucha. estás muteada, Marisa. Hola a todos, ¿qué tal? Un gusto poder encontrarnos. María Julia, bueno, me encantó tu cuento. Yo no soy experta como ustedes en la parte literaria, de manera que para mí es un cuento absolutamente realista. Tiene que ver con la vida cotidiana. Tal vez me pareció un poco anticipado en el tiempo, porque vos lo situás aproximadamente en la década del 40, en un pueblo chico, prejuicioso. Me parece que por ahí es demasiado de avanzada, pero ¿por qué no? Yo siendo chica también he conocido la realidad de un pueblo muy chiquito del sur de la provincia de Santa Fe, así que estos dimes y diretes, esta cosa así tan pueblerina, pero al mismo tiempo tan acogedora, me resultan bien realistas. Sí, es cierto, es cierto. Yo no voy a hablar hasta que ustedes no digan algo y, bueno, pueden hablar Bueno, y también. otra cosa que me encantó de lo que dijiste antes de comenzar, es esto de tomar la palabra como cobijo. Justamente hoy me levanté tardísimo porque no podía dejar de leer un libro que estaba leyendo, una novela, en la que descubrí un tema que me era absolutamente ignoto, que es el Nushu, que era una escritura, vos seguramente lo conocés bien, los literatos lo deben conocer. La escritura Sí, la minimalista en los escritura abanicos. solamente para un grupo, para una etnia dentro de China. La escritura femenina exclusivamente, vedada a los varones, que fue, bueno, olvidada, destruida, y que ahora hay un resurgimiento de esto. Me encantó, porque lo que yo había percibido en la lectura de este libro, que es apasionante, era cómo la palabra, el lenguaje secreto escrito, era justamente el refugio y el cobijo para esas mujeres que vivían en una situación inimaginable. Seguramente es El abanico de seda, ¿no? Sí, el abanico de seda. Hermosísimo Sí, libro, hermosísimo, hermoso. Bueno, ahí aparece esto que vos decís, la palabra como cobijo, como protección. La palabra nos cobija. Me encantó, me encantó. Bueno, vayan diciendo a medida que se les ocurra o que me quieran decir qué les pareció, si les gustó, qué sé yo. No voy a decir nada más porque si no voy a dar pistas, pero sí, por ejemplo, hablar del lenguaje, ¿no? El registro que aparece, ¿no? Bueno, aparece, por ejemplo, la tratan de machote, ¿no? El borracho usa el indirecto libre y le dice, este macho, siempre fuiste medio machote, pero agarrarte, o sea, querés vértelas conmigo. Bueno, esta cosa así, del matón, ¿no es cierto?, en contra de la mujer y, bueno, que aparece. Ah, mira, acá me dice Anaí, no sé cuál es Anaí, ¿quién es? No aparece acá. Ah, está, no tiene imagen, pero dice que le pareció muy lindo cuento, lo manda en un chat.
La pregunta es si tiene inspiración bíblica. Si La tiene pregunta que te inspiración hace. bíblica. Sí. La verdad que no, o sea, no, pero el cuento una vez que está escrito y está publicado es del lector, yo considero eso, así que las interpretaciones, si hay posibilidad de considerarlo así, ya forma parte del lector. Es un cuento realista, como dijo Marisa, ¿sí? Y esa anticipación para mí tiene que ver con lo misterioso de los procesos sociales, ¿no? Porque nos parece que todo fue inventado ahora en el siglo XXI, pero estas situaciones, en realidad, nos preceden largamente. Y bueno, a pesar de que tiene una ficcionalidad, este cuento es muy realista, es real. Pero bueno, dentro de todo esto, dice Silvia, Juana es una mujer que logra el rol de heroína por mérito propio y por su buen corazón. Sí, yo creo que se lo gana por la solidaridad que tiene, por su, digamos, la función que tenía, trabajaba para el que no tenía y para el que le resultaba la vida muy difícil, ¿no? Después hay algo que a mí que me parece, no me lo propuse, pero creo que está presente en esto de las historias invisibles de nuestro país, ¿no? Fíjense el tren, ¿no? El paso del tren por el pueblo y la vida que eso le da a ese pueblo, también tiene sería como algo que tiene que ver con lo histórico, ¿no? Como a partir de un hecho mínimo, ¿no? Como diría Piglia, a partir de algo, una historia mínima, ¿no? Como la que sucede acá, que, digamos, nos puede parecer enorme, pero es una historia íntima, sería, y de pronto aparece este cruce con coordenadas históricas, ¿no? Como el tren. Ya no pasan los trenes de esa manera por los pueblos, pasan poco, si pasan. O sea que también hay está como un poco centrado también sin quererlo, en lo histórico. El eje, como el cronotopo, sería el tren, ¿no? Hay otro que también habla, que es Días de Marzo, donde también el tren es como un factor importante, muy importante. Bueno, después vieron el tema del lenguaje coloquial, como el pueblo le pone el mote de medio finadito al que quedó medio cachuzo, ¿no? Así le llamaban, medio finadito. Es verdad que sos medio machote, o sea que hay un registro oral, ¿no? Que aparece en el cuento, y también es informal, por supuesto. Y bueno, si tenemos que hablar de lectos, también aparece esta cosa un poco entre pueblerina y rural, ¿no es cierto? Hay bastantes cosas que tienen que ver con eso. ¿Qué más? Pues bueno, aparece el discurso indirecto libre, digo para hablar de elementos que podrían así como cuando aparece en el medio de la pelea, se introduce la voz del borracho, que bueno, que digamos después sigue el narrador hablando, pero aparece la voz del borracho. Algo me preguntaron ahí que dice que hay como dos finales. No sé, ¿por qué no lo charlamos? O sea, porque así me lo explicita más. ¿Cuáles son los dos finales? Sí, lo puse yo, pero antes tenía la mano levantada, me había pedido la palabra primero Pablo. Yo, Sí. perdón, pero saben que acá se me complica ver lo de las manos y eso, porque tengo la pantalla como que no me doy mucho cuenta. Bueno, que hable Pablo primero, después Guillermo. Pablo. Te sigo después, no hay problema. Bueno, Pablo, ¿estás en Catamarca? Exacto. Ah, qué bueno, qué bueno.
bien federal. No, no federal, también está Silvia Ruth, que está en París. Silvia Ruth. ¡Ay, qué maravilla! Y también bueno. tenés una del Chaco, que es Gladys. Gladys, hola Gladys, ay, qué lindo, me pone muy contenta. Bueno, hable entonces primero Guillermo, ¿sí? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias Berta por la invitación para este encuentro. En segundo lugar, me llamó mucho, me atrapó el cuento que leíste, María Julia, y lo que me dio la sensación fue algo que percibí, como que el cuento hacia la mitad, en el momento de la puñalada, como que parece que va a terminar en un final, y después retoma otra historia, como que empieza otra historia con el tema de la adopción. No sé si eso lo hiciste de manera intencional, pero me parece que el cuento termina en la mitad y después como que retoma y aparece otra historia que me llamó mucho la atención y me causó una sensación muy agradable al escucharlo. Como que hay dos cuentos en uno, dos historias en una, me pareció a mí. Sí, o sea, en realidad cuando comienza dice, cuando entró en el boliche serían las 7 de la tarde y el último tren ya había pasado hace rato. Después cuenta la historia de Juana, cuenta la historia del nombre, la puñalada, por qué se llama así el boliche, y después cuenta por qué está ahí a las 7 de la tarde, ¿no? Porque es la despedida de sus ginebras, de su pasada por el boliche, porque siente que, bueno, que ahora va a tener una responsabilidad distinta, ¿no? Y esta cosa de no sé quién, bueno, no sé quién seguía, después yo aclaro algo sobre el final. Sí. Bueno, Pablo. Retomo la idea de las dos historias. Sí, se lo puede interpretar así. Me gusta el título, Boliche la puñalada, porque mantiene una tensión desde el título hacia el final, ¿sí? Creo que Guillermo te llamas. Él acotó de que da la sensación que va a ir por un carril, digamos, el cuento, pero el título y la historia que se cuenta al comienzo sirve, me parece a mí, para mantener una tensión que medio lo que dice, una tensión de peligro, vendría a ser de vulnerabilidad, diría yo, para que en ese escenario poner o sembrar la contracara que sería el cuidado, el nacimiento de algo nuevo, el cambio radical en la vida de una persona para buscar precisamente la felicidad, digamos, no la felicidad, sino la seguridad, porque la mujer toma una decisión precisamente para salir de eso que muestra el boliche, la puñalada, que es como que plantea ahí un telón de fondo, digamos, hostil, claro, si se quiere. Me parece muy hermoso el cuento, me gustaría leerlo, ¿no? No soy mucho de interpretarlo cuando lo escucho, sino cuando lo leo. Pero me parece que sería muy interesante leerlo. Bueno, veremos la manera de que lo puedas leer, claro que sí. Claro, por eso me sumo a lo que decía Pablo, con el título, es como que cuando llega a la mitad del cuento, cuando se produce el enfrentamiento, pareciera que ahí termina, porque hay una coincidencia con el título, y ahí retomo una historia que es la más fuerte, a la que a mí más me impactó, que es la necesidad de adoptar, es como que ahí hace un giro el cuento, que es lo que me llamó mucho la atención. Gracias. Bueno, está bien, sí, es cierto. Está Gladys que levanta la mano. Gladys, podés hablar. Hola, buenas noches. Hola, Gladys. Me parece muy interesante cómo vas dejando pistas en el cuento. En un momento decís cómo le llamaba la atención que fuera al bar con su pareja. Y yo decía, cuando lo leí, cuando lo escuché, ¿qué puede haber de novedoso en ir a sentarse en un bar con su pareja? Y es algo que resolvés al final, porque todo el peso del cuento está en el final, cuando la nombrás, o sea, te das
das a entender que es una mujer la pareja, o sea, como esta pequeña pista que para uno puede pasar inadvertido, en realidad está diciendo mucho dentro de la historia. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí, sí, por claro, favor. Celina. Bueno, quiero decir que desde el comienzo está claro, desde que dice que la salvó a ella y que está con la chica, está claro que hay una relación lesbiana. Ahora, también está claro que es, me parece, y eso es lo que quería preguntar, que es una concepción del lesbianismo tradicional en la cual hay una mujer que hace de varón, que claramente es la heroína, ¿no? Por eso no está mal catalogada y creo que por eso se adelanta al borracho a decirle que es medio machota. Claro, claro. Es decir, me parece que eso está muy bien, porque era como se veía a las lesbianas hace 40 años, ¿no? Hoy el concepto es diferente, ya no es que una relación lesbiana tenga que ser una de varón y otra de mujer, es otro tipo de erotismo, ¿no? Pero en aquel momento sí, entonces me parece que está muy bien ubicado dentro de los años, al contrario, porque es un lesbianismo típico de la época. Claro, exacto, sí, sí. Bueno, y después también el tema de, o sea, que también quería incluir ese final, ¿no? Donde todavía en muchos pueblos de la provincia no había iglesia, realmente no había. Entonces, como que no estaba tanto la censura por ahí del párroco, era como una cosa como un poco más libre, ¿no? Después las iglesias como que llegaron a todos los pueblos y ordenaron, pero bueno. Te está cortando tu voz. Así que Hola, María Julia. Yo no te escuché, Berta. ¿Me escuchas? ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora bueno, se estaba cortando la voz. Sí. Explicabas que en esa época el pueblo no tenía iglesia. Hola, María Julia, ¿me escuchas? Algo pasó. Ahí me escucharon, después no. Sí. Yo te escucho, sí, yo te escucho. Bueno, algo está fallando en el audio, en la voz. Se entrecorta. A ver, fíjate. Hola. Se fue la imagen también. Bueno, continuamos entonces charlando un poco. A mí me gustaría, cuando ella habló de las motivaciones para un cuento, los que son cuentistas, los que han hecho narración, que comenten algo sobre sus propias motivaciones para hacer un cuento. Sería interesante escucharlos. ¿Qué los motiva? María Julia, ¿me estás escuchando? Estás muteada, no, María Julia. Sí, pero no se te escucha a vos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora me escuchan. Bueno, perfecto. No me acuerdo en qué parte ustedes se quedaron, que no se me cortó la comunicación. No, escuchamos el final que diste y comentaste que en esa época no había iglesias en el pueblo y que por eso no había la censura del párroco y que eso era más light. Pero ahora les estaba preguntando a los chicos, que la mayoría son escritores los que están acá y escriben cuentos, que nos comenten desde el punto de vista personal, porque vos te referiste a qué es lo que dinamiza la construcción de un cuento,
si son las imágenes, o si son las experiencias, o qué es lo que dinamiza, que cuenten su propia experiencia como creadores de cuentos. Está bueno eso, me parece muy interesante. A mí es una de las cosas que más me maravilla, ¿no? ¿Cuál es la génesis de lo que escribimos? ¿De dónde sale todo eso? Sí, a ver quién quiere contar, alguien quiere comentar. Creo que Sí. Silvia dijo algo, no sé si lo leyeron, que ella cree también en las imágenes, que aparece una imagen, lo puso en un chat. Ah, dice, tengo las mismas situaciones que comentó María Julia. Los cuentos nacen de imágenes visuales, de contrastes, de situaciones absurdas. Sí, me parece que hay algo de eso. Bueno, ¿no? Una imagen y cuando, en mi caso, ¿no? Cuando hacemos la corrección, sí, cuando lo tenemos terminado el cuento, por ahí tratamos de ver qué es lo principal que se está contando. Y de ahí es como que ajustamos algunas tuercas en algunas partes para que el mensaje sea contundente, digamos. A veces no comenzamos con esa idea, sino que comenzamos con una imagen, lo desarrollamos rápido, como diría Horacio Quiroga, a veces tenemos el comienzo, el final, y sale solo el cuento. Pero después viene el trabajo de afinarlo, digamos, y ahí nos podemos preguntar lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos contando? Y empezamos a ver que podemos profundizarlo. Y vamos ajustando algunas clavijas, pero el cuento ya está armado, generalmente. está bueno. Hay otras formas también, ¿no? Yo también pude experimentar algunas otras cosas, pero lo que más frecuentemente me pasa es lo de la imagen, ¿no? No sé, a veces por lo menos me pasa que hay una palabra también que me empieza a rondar y es esa palabra la que es como que me va situando, me va armando como un contexto sobre el que tengo que escribir, ¿no? O una situación. Una palabra o una frase. Habías dicho que tenías microcuentos. Sería lindo que nos dieras alguno para poder comparar el estilo del ¿Cómo no? microcuento con el que acabas de leer. Perfecto, bueno. Bueno, uno se llama Revolución y dice: tenemos que estar en estado de revolución permanente, explicó el artista que hablaba de su cuadro expuesto en una sala frente a un público ávido de novedades. Nos interesa la liberación total del hombre, dijo. Y la gente vio como de a poco se elevaba y se convertía en un humo vaporoso que fue absorbido íntegramente por los conductos de ventilación del Museo de Arte Moderno. Ese da que pensar bastante. ¿Qué te motivó a hacer ese cuento? Una visita a un museo. ¿Y qué viste del museo que te llamó la atención y que quisieras que desaparezcan algunos cuadros? No, fue como una imagen, ¿no? Bueno, había un curador que hablaba y hablaba y hablaba y yo veía, o sea, no sé, se me produjo una sensación así, ¿no? Como de, no sé, como pensar cómo se puede evanecer todo, ¿no? O sea, como que, bueno, esta crítica funcionaba para este momento, y era revolucionaria para este momento, pero capaz que
dentro de unos años eso ya no, bueno, ideas así, ¿no? Se me fueron, y digo, bueno, ¿cómo lo cuento? Y me salió así. Después, no sé, hay uno que a mí me gustaría leerles, es cortito, no sé si tenemos tiempo, Berta. Sí, Este tenemos es todavía. más corto. Este se llama Zoila Sole, pero se escribe con Z, ¿no? Zoila-Sole. Bueno, o sea, son dos nombres propios, ¿no? El camino desde la casa de mi abuelo bajaba desde el cerro y se perdía entre senderitos de piedra, pero nunca nos confundíamos. Siempre reconocíamos el camino, a pesar de los helechos que crecían con la primavera. Pienso en todo aquello ahora, sentada en la puerta de la obra, con mis pocas cositas, mis pertenencias, y extraño mucho. Ella está sentada en la puerta de la obra en construcción, las manos sosteniendo la pena, como si el cansancio inmenso no le permitiera tener erguida su cabeza y los ojos fijos en un punto del horizonte imaginario, lejos de Buenos Aires. Allá me llaman por mi nombre, Zoila, pero acá mi primera patrona me bautizó Sole. Dijo que en la ciudad mi nombre no se veía bien, era muy del campo, y yo lo adopté. Cuando vuelva a mi pueblo me voy a sentir muy rara, seguramente porque me llamarán de vuelta Zoila, pero al final es mi nombre. A veces dudo de quién soy en realidad. ¿Soy la Sole, la que limpia la casa de otros, la que se va a caminar por Palermo los domingos de Franco? ¿O soy la Zoila, la que ayudaba en el campo a su padre, la que juntaba la fruta en los baldes, la que regaba las huertas, la que corría descalza por el pasto fresco y miraba con amor las montañas? No sé si ahora volveré a ser aquella Zoila, no creo que pueda. Aquella era muy joven, llena de ilusiones, la que creía que en Buenos Aires la esperaba la aventura, amigos nuevos, un sueldo que nunca lograría en mi pueblito, pero tampoco seré la Sole, a esa la dejo acá. Ahora ella está a punto de que la pasen a buscar para llevarla a la terminal y de ahí de vuelta a su pueblo. No puedo criar a mi bebé en esta ciudad. Ricardo vive en las obras mientras construyen y yo, cuando me fui de la pensión, también me vine unos días acá, pero ahora se termina y no hay trabajo. No tengo dónde estar y Ricardo me dice que me vaya allá a tener al bebé, que él me mandará plata. A Ricardo no lo veo muy contento con ser padre. El miedo de mi familia es que haga como un primo mío, que mandó a su mujer de vuelta al pago y en la ciudad se mezcló con una mujer y formó otra familia. No volvió nunca más y casi no le manda dinero a su hijo. Pero ese es el miedo de mi familia, no el mío. Miedo tenía en el tren cuando venía a esta ciudad a enfrentarme con lo desconocido. Ahora me siento fuerte y para ser sincera, no me importa mucho lo que él haga. Sé lo que no me gusta. No me gusta Buenos Aires, ni el ruido, ni la gente que te ignora o te mira raro porque sos del norte. No me gusta no tener amigos, que nadie me conozca ni me salude. La que sea, soy la Sole. Voy en camino ahora hasta mi pueblo y luego hacia la casa de mi abuelo en el cerro, entre senderitos de piedra, para que nunca me confundan y para siempre reconocer el camino a pesar de los helechos gigantes en primavera. Ese es el que más me gustó personalmente, porque plantea un problema social, el tema de la identidad y mucho de la condición humana, especialmente de la gente que está arraigada en el campo y que por alguna razón viene a Buenos Aires. Está el tema de la pérdida del trabajo, así que subyacen muchos temas importantes en ese cuento. Me gustaría que lo mandaras, y si es posible, como por documento adjunto para hacerlo conocer en la diplomatura, porque es un cuento que tiene varios aspectos como para analizar de manera muy profunda. Ese cuento para mí es el mejor de los que leíste. Bueno, gracias. No sé qué opinan los demás chicos.
Sí, tiene Hay una mano un levantada encanto. por ahí. Perdón, No Pablo. veo, no veo ninguna mano acá desde mi pantalla. ¿Quién quiere hablar? Sí, no, me gustó también, coincido, me gusta mucho este cuento. Sí, además, porque en esas ida y vuelta, ¿sí? Que se mantiene a lo largo de toda la narración, es muy rico en detalles, así que sí, para leerlo estaría genial. Escribe muy lindo, me gusta. Gracias, gracias, Pablo. También una cosa que me parece que le sucede, es como que el personaje iba construyéndose, ¿no? Porque también eso es muy interesante, ¿no? Que yo les voy a contar la génesis de este cuento, ya que estábamos hablando de cómo escribir. Yo iba cerca de 11, en una calle cercana a 11, en un colectivo, y vi esta imagen. Había como una pila de ladrillos en una obra y una chica sentada con una valija y unos paquetes y una cara tremenda, sentadita ahí y bueno, esta es Zoila, nació ella, pero es un personaje que se fue construyendo porque toma una fuerza al final, ¿no? Como que ella se vuelve, pero no se vuelve y se vuelve embarazada y todo, pero está como fuerte, o sea, se ha ido construyendo en una seguridad que a mí me pareció interesante y yo digo, a veces los personajes se van haciendo solos, ¿no? O sea, se nos escapan un poco. Los queremos controlar, pero no hay que controlarlos, que sí, que sigan su camino. Además, desde el título ya hay una marcación del tema, la doble identidad y el afianzamiento de la identidad propia, ¿no? De la ipseidad, como diría Jung. Bueno, nos quedan nada más que 4 minutos, así Gladys quería que decir algo. sí, Gladys. Sí, o sea, cuando te escuchaba leerlo y me dio esa sensación que también percibió Guillermo en el primer cuento, como que llega un momento que ya como que va a terminar y vuelve, porque hay un momento en que como que ya parece que está por subir al colectivo y ahí empezás a contar la historia de su relación amorosa, que es la que finalmente la que la lleva ella de vuelta a su pueblo. O sea, es tu estilo, pero es como que el cuento va a terminar y como que se agranda la historia a partir de ahí. Muy interesante. Bueno, qué lindo esto que me dicen, porque bueno, yo siempre digo que es el lector el que va descubriendo cosas, ¿no? Voy a ver si eso también pasa en otros, Yo pero coincido con Guillermo y con Gladys y creo que también con Pablo, que se dieron cuenta de ese detalle. Es como si se produjera una bifurcación temática, como si hubiera un desprendimiento del tema hacia otra cosa. Pero este último me interesó la parte de lo social, fundamentalmente, la pérdida del trabajo, la discriminación a la gente del interior que trabaja en las casas, el cambio hasta de nombre que le pone la empleadora. Todo muy interesante. Bueno, nos queda nada más que tiempo para despedirnos, para agradecerte, María Julia, la generosidad que tienes de venir a presentarnos tus cuentos y a todos los participantes, muchísimas gracias.